Askurukipan kun hamasip tasa. Askirikipanay chiri. Askirikipanay takeni. Hayin tañan nairakat, ¿sí? Cantamos todos, enciendan sus micrófonos. A la voz de tres, ¿ya? Maya, paya, kimsa. Wari, wawi, 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 wari, wawi, aukiniri, taikani, Kaptun, Muy bien, Waliki. Algunas indicaciones. Hemos aclarado el primer día, creo. Para todas las clases son el mismo link, ¿ya? No vamos a cambiar, salvo alguna situación de emergencia, ¿ya? Entonces, llaman, escriben, no es necesario, ¿ya? Ya tienen en los grupos, entonces es el mismo, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Aprenderemos lo que es Aymara. La última clase hemos visto pronombres, hemos visto sufijos posesivos, pronombres posesivos, y también hemos visto lo que sería pronombres demostrativos, ¿no? Vamos a repasar. A ver, Cuyaca Doris Mollo. Yo te digo en castellano y tú me dices en Aymara, ¿ya? Doris, Buengastati. Pizza y atichiri akan kastua. Ya, Waliki, yo. Naya. Este. Acá. Aquel. Acá. Uca. Perdón, entonces, yo. Naya y atichiri. Muy bien, entonces, así tienen que responder. A ver, Cuyaca, Telma Vargas. Tú. Tú, Telma. ¿No? ¿No estás, Telma? A ver, Natalie. Yatichiri, Ya, yo. Naya, Aquel. Kaya, Tú. Kuma, Nosotros, incluyente. Hiwasa, Este. este. Este no recuerdo, Yatichiri. Acá, ya. Muy bien. Entonces, eso hemos aprendido, ¿ya? Eso hemos aprendido. Muy bien. Ahora seguimos aprendiendo más. ¿Tienen alguna pregunta, algo? No, ¿verdad? Y los saludos también vamos a repasar más rato.
Ya, ahora vamos a aprender algunos pronombres interrogativos, ¿ya? Ahí está. Entonces, pueden copiarse, ¿no? Cuna, cuna es qué, ¿ya? Cuna, qué. Kitty, kitty es quién, ¿ya? ¿Quién? Jauja, ¿cuánto? Cauqui, ¿dónde? Cauqui, ¿dónde? Cunapacha o cunacata es cuándo, ¿ya? ¿Cuándo? Kunjama, ¿cómo? Kunjama, ¿cómo? Cauquiri, ¿cuál? ¿Ya? ¿Cuál? Kunata, ¿por qué? ¿Ya? Cauquiri. Entonces, estos son algunos pronombres interrogativos que generalmente utilizamos para hacer las preguntas, ¿ya? Para hacer preguntas. Ahora, todos estos han copiado, ¿verdad? Waliki. Yatichiri. Ya, entonces Kisa todos yatichiri. estos se conjugan Kisa. generalmente con lo que es el sufijo posesivo, ¿ya? El sufijo, perdón, no es sufijo posesivo, el sufijo sa, ¿ya? Esto simplemente sirve para hacer preguntas, ¿ya? Preguntas. En el idioma castellano tenemos el símbolo de pregunta, ¿no ve? Y además eso nos permite hacer la entonación, ¿no ve? Entonces decimos, ¿quién es? ¿No ve? ¿Cómo estás? ¿No ve? Entonces hacemos la entonación, ¿no ve? Esa pregunta, el signo interrogativo, ¿no ve? ¿Sí? En cambio, en Aymara utilizamos solamente este sufijo. Algunos dicen que no se debería de utilizar, ¿ya? Eso, una teoría. Y otros dicen que sí se debe utilizar. Y yo al menos en preguntas como en inglés utilizo para la parte final, ¿ya? Entonces, este sa conjuga con todos los pronombres interrogativos. Hay también otro pronombre interrogativo, ¿no? Por ejemplo, el ti, ¿no? Perdón, pronombre, sí, está bien. El ti, que también significa o sirve para hacer preguntas. Entonces, ya sea el sa o el ti, en este caso vamos a aprender a utilizar el sa, ¿ya? Sa simplemente conjuga con pronombres interrogativos. No conjuga con otras palabras. Con otras palabras conjuga el sufijo ti. Por ejemplo, ¿no? Juma, ¿qué es juma? Tú. Tú. Juma ti, ahora, ¿qué estoy diciendo? Tú, ¿no ve? Entonces, Tú. jumasa ¿Y tú? ya no conjuga Masti. el sa, ya no conjuga. Entonces, el sa, el sufijo sa, simplemente para pronombres interrogativos, ¿ya? Entonces, este ti más adelante vamos a aprender. Ahora, lo que nos interesa es este sa, ¿ya? Walikiti, amuyasiti. Waligite. Kisa yatichiri. Muy bien, Waliki. waliki. Entonces, Waliki yatichiri. Waliki yatichiri. pronombre interrogativo. Cauqui, ¿qué es esto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ya? ¿Dónde? Entonces, para hacer la pregunta completa, tenemos que colocar este sufijo cauquisa, ¿ya? Ahora, cuna, ¿qué es esto? ¿Qué? Tú. ¿Qué? ¿Qué? Cunasa, ¿no ve? ¿Qué es? ¿No? Ahora otro. Kitty. Kitisa, ¿algún momento nos han dicho cuando han ¿Quién? golpeado la puerta, así? ¿Quién es? Kitisa, ¿no? ¿Quién es? ¿No ve? Entonces, ¿no? Lo vuelve a preguntar. Otro, a ver.
Qawqa. ¿Qué es esto? ¿Cuánto? Qawqasa, ¿no? Por ejemplo, esto es una ¿Cuánto es? pregunta corta para hacer, preguntar el precio en el mercado, ¿no ve? Qawqasa, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Entonces todos, o es decir, este sufijo sa solamente va a conjugar con los pronombres interrogativos para poder, ¿cómo se dice? Para poder hacer las preguntas, ¿ya? Ahora, vamos a aprender una pregunta. ¿Alguien puede traducir? Human sutimaj kunasa. Ya, pero ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu exactamente. nombre? ¿Cuál es ¿Ya? tu nombre? Di. Entonces, como verán, en castellano, la traducción literal sería, ¿qué es tu nombre? ¿No ve? Sí. ¿No ve? Entonces aquí, no, sino, ¿cuál es tu nombre? ¿No ve? Ya, entonces, con eso vamos a esto vamos a ver. Human sutimaj kunasa, ¿no? Nayan, no he escrito. Nayan sutijaj, ¿no? Y terminación wa. Aunque se olvide, no pasa nada, ¿ya? A ver, vamos a deshabilitar que rayen, ¿ya? Tengo mala experiencia. Ya. Entonces, aquí dicen donde está puntos suspensivos, dicen su nombre, en lo posible terminando con wa. Human sutimaj kunasa, nayan sutijaj romano wa. ¿No ve? Lo aymariza un poco, ¿no? Pueden decir nayan sutijaj roman, ¿no ve? No hay problema, ¿ya? Pero en lo posible traten de aymarizar, pero no es obligatorio, ¿ya? A ver, vamos. Kaltaña neu. Fanny, human sutimaj kunas kuyaka. Fanny Neira, Nayan sutijaj faniwa. Waliki, Kuyaka, a veros. Flor Land, human sutimaj kunasa. Nayan sutijak florwa. Ya, Floragua, ¿no ve? Shirley, human sutimaj kunasa. Nayan sutijak Shirley. Waliki, Sandra, human sutimaj kunasa. Agua. Nayan sutijak Sandrawa. Ya, a ver, Gregorio, human sutimaj kunasa. Gregorio, Gregorio apachao yatichiri, ¿no? Gregorio. Gregoria, perdón. Ajá. Nayan sutijak Gregoriawa. Waliki, Culiacán. Sonia, human sutimaj kunasa. Nayan sutijak Soniawa. Ya, Waliki. A ver, Alain, human sutimaj kunasa. Nayag sutijaj alaingwa. Waliki. Natalie, human sutimaj kunasa. Nayan sutijaj Nataliwa. Waliki, ya, muy bien. Ahora ya sabemos saludar, ya sabemos preguntar cómo estás, el nombre y la despedida. 4 cosas ya sabemos, ¿ya? Voy a preguntar las 4 cosas, ¿sí? A ver, a ver. Culiacat, Adela Larico. Adela, cuéntate. Hisa. Ya, Calteñani. Aski Uruquipan, Culiaca. Aski urukipana yatichiri. Kunjamas Tasa. Walikitwa.
Human sutimaj kunasa. Nayan sutijaj Adelagua. Ah, waliki kuyaka. Hikisinkam kuyaka adela. Jikisinkama Yatichiri. Muy bien, waliki kuyaka, ¿no? Entonces, eso es nuestra conversación ahora, ¿ya? Tenemos 4 preguntas, ¿ya? A ver, Fanny. Aski arumakipan kuyaka. Aski arumakipanay Yatichiri. Kamisaki kuyaka. Waliki Yatichiri. Human sutimaj kunasa. Nayan sutijaj Faniwa. Waliki. Hikisinkam Fanny. Jikisinkama Yatichiri. Ya, waliki. Muy bien. Ahora, para que hagan una conversación, ahora van a practicar. Vamos a aprender otro sufijo, ¿ya? Este sufijo es el isti. ¿Ya? Isti. Esto significa y en pregunta, ¿ya? Y en pregunta. Por ejemplo, ¿no? Aquí yo le digo, digamos, yo le pregunto a Emil, ¿sí, no? Desactivar los audios para que no haya interferencia. Yo le pregunto a Emil, sí, le digo, Kuyaka, Human Sutimaj Kunasa, ¿no? Me dice, Nayan Sutijaj Emil Siwa. Human Sti, ¿no ve? El I, para no estar volviendo a preguntar, Human Sutimaj Kunasa, entonces, Human Sti, ¿no ve? Aquí lo aumentan el ti, ¿ya? Humansti, esto es para segunda persona, ¿no? Humansti, y de ti está diciendo, pero estás refiriendo a la anterior pregunta. Si aquí hay otra pregunta, entonces ya no va esto. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Walikit, amoyasit hanichi. Waliki. Yesa. Ya. A ver, Culiaca, Virginia Pacheco. Waliki. Askurukipan, Culiaca, Virginia. Askirukipan Yatichiri. Kamisaki, Culiaca. Waliki Yatichiri. Human Sutimaj Kunasa. Nayan sutijaj Virginia wa. A mí. Humansti. Nayan Sutijaj Roman. Hikisinkam Culiaca, Virginia. Jikisinkama Yatichiri. Muy bien, eso, ¿no ve? ¿Se ha dado cuenta, no ve? Muy bien, entonces en este momento vamos a practicar, ¿ya? Vamos a hacer un grupo de 2 personas. Van a practicar solamente esa conversación y vamos a hacerlo aquí, ¿ya? Déjenme armar los grupos. Ya, a partir de este momento les va a llegar una invitación, van a aceptar, van a practicar 2 minutos. Nuevamente yo voy a sacarse a la sala y hacemos aquí la práctica, ¿ya? 5 minutos, ¿sí? Ya, entren todos a sus grupos. No están entrando, deben entrar a esos grupos, ¿ya? Entren a sus grupos. Algunos ya están reuniendo, ya están haciendo la conversación.
Ya los que han entrado recién les estoy asignando. Ya deben entrar. Les va a llegar una invitación. Humasti kunasa se dice pues. Sí, gilipollas. Su timaj cuyaca se dice pues. No sé. Ya esperamos unos segundos, 15 segundos más. Algunos todavía no han salido. Muy bien. Ahora sí, están todos. Ahora vamos a ver, grupo 1 estaba completo, ¿sí? Doris y Fanny, Kallanta Pamkuliakanaka.
Wali yatichiri. ¿Ya? Fanny, cuéntate. Akan casto yatichiri. Muy bien. Kalyantapham. Empiecen. Aski urukipan Juliaca Fanny. Aski urukipanay kuyaka. Arum kama yatichiri no. Arum kama Juliaca Fanny. Completo, completo. Pregunto el nombre. Human sutimaj unasa. Nayan sutijaj faniwa. Humasti. Nayan sutijaj Dorisawa. Despedida. Arum kama Juliaca Fanny. Arun kamay. Ya, está bien. Más rápido, pero ya. Y en lo posible sin leer, ¿no? No es muchas palabras, ¿no? Te tienen que aprender. Grupo 2, Bianca, Chávez, María, Esther, ¿han realizado? Sí, Ya, yatichiri. Kalyantapham, empiecen. Ya. Aski urukipan kuyaka. Askiuru kama yatichiri kuyaka. Kunkamas casa kuyaka. Waliki kuyaka. Human sutima kunasa. Nayak sutimak Bianca Satawa. Humasti. Esterwa kuyaka. La despedida. No me acuerdo de esa parte bien. Yatichiri. Arunkama. Arunkama kuyaka. Arunkama y kuyaka. Muy bien. Ahora grupo 3, Basilia y Sandra. Kalyantapham. Ya, Gilatija. Aski urikipan kuyaka Sandra. Aski urukipanay kuyaka. Kamisaki kuyaka. Waliki kuyaka. Human sutimaj kunasa. Nayan sutijaj Sandrawa. Humasti. Nayan sutijaj Basiliagua. Hikisinkama kuyaka Sandra. Hikisin kamay kuyaka. Muy bien. Oliquiu, a ver, grupo 4, Miguel, Pamela, Sara. ¿Quiénes han entrado? Creo que Miguel y Sara, creo, ¿no? Sí, yatichiri. A ver, Kalyantapham. Aski urukipan kuyaka. Aski urukipan hilata. Huma sutima kunasa. Nayan sutijaj Miguelawa. Kamisaki. Humasti era. Humasti. Nayan sutijaj Sarawa. Hikisin kamay Miguel. Hikisin kamay Sarawa. Ya, muy bien. Ya teacher. Oliqui, a ver, grupo 5, Edson, Helen. Aski urukipan Helen. Aski urukipanay hilata. Kamisaki
Cuyaca. Walikiswa. Humasti. Waliki. Human Sutijas Kunasa. Nayak Sutimaj Ellen. Humasti. Nayan Sutijas Edson. Kikisinkama Cuyaca. Kikisinkama Hilata. Ya. Ahí chicos vamos a hacer una pausa, está bien, pero el uso de los sufijos positivos en la primera parte no ha sido correcto, ¿ya? Han preguntado, Human Sutijaj Unasa, ¿no? Y han respondido, Nayan Sutimaj, así, ¿ya? Vamos a desglosar un poco por qué está mal esto. Suti, así solito es nombre, ¿ya? Suti es igual nombre. Nombre, ¿ya? Suti es nombre. Ahora aquí estamos utilizando sufijo posesivo, ¿no ve? El jamapasa, ¿no ve? Ahí está. Y también aquí. Ahí está. Entonces, en este momento, ¿qué dice esto? Sutija, ¿qué dice? ¿Qué Mi significa? nombre. Mi nombre. ¿Cuál es mi nombre? No, tampoco dice esto, ¿no? Porque está aquí está diciendo Juma. ¿Juma qué es? Tú. Ya, entonces está diciendo, ¿cuál es mi nombre? Así más o menos la pregunta. De vos La mi nombre. respuesta, Naya, es yo, ¿no ve? Sí. De mí tu nombre, así está diciendo. Entonces no es correcto. Entonces tiene que manejar el jamapasa de forma correcta, ¿no? Entonces, Juman Sutima, ¿no ve? Eso hemos aprendido, ¿no ve? Entonces, ¿qué es ma? Tú. Tu nombre, Tú. ¿no ve? Aquí Sutija, entonces esto es ja, Ja, ja. ¿no ve? Nayan Sutija, ¿no ve? ¿Es correcto? ¿Muy así? ¿Está claro? Waliki Gracias. Muy bien. Entonces, Una consultita, Yatichiri. sí, Dice, ¿cuál es tu nombre? Dice, ¿no ve? El primerito y el otro le responde Naya, Sutimaj Karlawa, digamos. Pero la traducción, ¿cómo es eso? Sutima, no, pues Sutija hemos dicho, ¿no? Esto está mal, por eso estamos aclarando, ¿no? Sutijaj, sí, por eso, Naya, Sutijaj Karlawa. Mi Pero, nombre es ¿cuál es la Carla. traducción? Mi Sí. nombre es... Ah, de ya, mí, porque mi Naya nombre. es Eso siempre, yo, ¿ya? ¿verdad? No me pregunten de forma literal las traducciones. No va a Ah, ya, salir, ¿ya? No va a salir. Si Ya. traducimos esto de, ¿no? O yo, o en este caso, este sufijo na, con edición vocálica está, ¿no? Ujú. De mi nombre, de mí, mi nombre, así más o menos se traduce, pero no es así. Ah, ya. Está bien, gracias, Yatichiri. Igual que, a ver, vamos a ir ahora a los grupos, últimos grupos, vamos a ir a ver. Grupo 100 solo ha estado, ¿no? Grupo 49, Amelia y Freddy. Payantapam. Aski urukipan hilata. Aski urkupinay Cuyaca. Human sutimaj kunasa. Nayan sutihak Frediwa. Humansti. Naya sutijaj ameliagua. Hikisin kama hilata Freddy. Ikisin kama Cuyaca Amelia. Muy bien, Olekiu. A ver, grupo 48, Edgar María. Canto ya tijiri. Payantapam, empiecen. Aski urukipan Cuyaca. Aski urukipanay hilata. Human sutimaj kunasa. ¿Qué se llama? Nayam Cristalwa. Humanti. Nayan sutijaj Edgarawa. Hikisin kan Cuyaca.
Inquismay. Ay, ese no puedo, licenciado. Es vocalizar, tienes que cantar, ¿ya? Ya. Aprenda las canciones. Ya. Grupo 38, Enrique y Valquiria. Callanta Pam. Askero Kipanay, Culiaca. Aski urikipanay, Gilata. Human Sutimaj, Kunasa. Nayan sutija Valquiria wa. Humansti. Nayan Sutijaj, en Zikawa. Aruman kama Gilata Enrique. Arman Tawa, Culiaca. Muy bien. Igual vocalizar un poco más. A ver, grupo 29, Edison y Elizabeth. Askiurukipan Gilata Edison. Ikeu Edison. Yatichiri. Askirukipa Culiaca. Sutimasti. En Nayaja Edison, su tija. Nayan Elizabeth Oquendo Satawa. Hueliki Culiaca. Aski Jaipukipan Gilata. Aski Haikukipaña Culiaca. Ya, muy bien. Ha hecho algunas variantes. De hecho, dependiendo de la región, hay algunas variaciones para preguntar el nombre, ¿ya? Estamos aprendiendo la parte clásica. Ya, un complemento. Por ejemplo, Pocata significa completo, ¿ya? Pocata es completo. Yo puedo preguntar, por ejemplo, a Javier, ¿cuál es tu nombre completo, no? Human Pocat Sutimaj Kunasa. Nayan Pocat Sutijaj Roman Pairumani Jacob. ¿Me dejo entender? Para saber todo el nombre completo, utilicen este Pocata, ¿ya? Human Pocat Sutimaj Kunasa. Human Pocat Sutimaj Kunasa, ¿ya? En caso de ser necesario. ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Ya, muy bien. Ahora les voy a enseñar para tercera persona ya. Por ejemplo, hemos aprendido pronombres personales. ¿Cómo se dice él o ella? Jupa. Ya, entonces digo Jupan, Jutipaj. ¿Qué cosa ha cambiado? El sufijo posesivo. ¿Cuál es el nombre de él? Sufijo posesivo. Obviamente el pronombre personal, ¿no? Y el sufijo posesivo. ¿Cómo sería la respuesta? Kupan Sutipaj. Nayan Sutijaj. ¿Por qué Nayan? No, Nayan. Kupan Sutipaj. Kupan Sutipaj. Juan. Kupan Sutipaj Eliuwa. Correcto. Entonces, Sí. ¿qué ha cambiado? Lo mismo, ¿no? Pronombre personal se ha repetido, ¿no ve? Él o ella, ¿no ve? También el sufijo posesivo. Pa, ¿qué significa? Su. Su, ¿no ve? Entonces, Jupan Sutipaj, ¿cuál es su nombre de él o de ella, no? Su nombre de él o de ella es, ¿no ve? Entonces, eso, ¿ya? A ver, me voy a inventar. Ustedes se inventan cualquiera, ¿ya? Aquí nos falta aprender la familia, ¿no? Entonces, esto podemos reemplazar por sujeto, ¿no? Tataman Sutipaj Kunasa, ¿no? Tatajan Sutipaj Andrés. Mamaman Sutipaj Kunasa, Mamahan Sutipaj, ¿no ve? Entonces, aquí nos falta todavía, no sabemos algunas cosas, pero por el momento ya tenemos que saber las preguntas, ¿ya? Ustedes se inventan cualquier nombre, ¿ya? Sandra Bejarano, Juan Sutipaj Kunasa.
Chacata Cuyaca Sandra. A ver, Cuyaca María Helen. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan, Sutipaj, Mariagua. Ya, pero de tercera persona estamos hablando. Tú me has dicho tu nombre mismo. Ya, no importa. Elizabeth Oquendo. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Miguel Agua. Ya, muy bien. Walter. Jupan Sutipaj Kunasa. Ya. Shirley. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Mariagua. Efraín. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Lidiagua. Waliki. Augusto. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Richaragua. Waliki. Sonia. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Claragua. Waliki. Sandra Bejarano. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Andresgua. Fanny. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Timoteo. Ya. Natalie. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Lisbethwa. Waliki. María Cristal. Jupan Sutipaj Kunasa. Ya creo que ya no está. Sonia. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Nataliagua. Vania. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Luisagua. Emilsi. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Wendigua. Adela Larico. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Elsagua. Javier Mamani. Jupan Sutipaj Kunasa. Javier. Chacata. Basilia. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Juliagua. Ya. Sandra, ya te he preguntado. A ver, ¿a quién no le he preguntado? ¿Algunos más? Daniela. de Chile. Daniela. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Gonzalo. Ya. Virginia Pacheco. Jupan Sutipaj Kunasa. Dionisio. Ya. Wendy. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Ricardagua. Waliki. Carla. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Rosario Guaja. Sandra. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Rogelioagua. Ya. Jupa. Tercera persona. Karen. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Taniagua. Daniela Mena. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Juan Carlos Gua. Waliki. Muy bien. Entonces, ya sabemos preguntar en segunda y tercera persona, ¿no? Jupan Sutipaj, Juman Sutimaj, ¿no ve? Entonces, sufijos posesivos, ¿ya? Eso tienen que manejar muy bien, ¿ya? Ahora con familia, cuando aprendamos, va a ser mucho más fácil, ¿ya? A ver, Cuyaca Basilia. Aski Uruquipan, Cuyaca. Aski Uriquipanaya Yatichiri. Kamisaki, Cuyaca. Waliki Yatichiri. Jumasti. Walikiraki. Juman Sutimaj Kunasa. Nayan Sutimaj Basiliagua. Sí. Llama Nayan Sutijaj Basiliagua. Disculpe. A mí. Ya. Jumasti. Nayan Sutijaj Román. Cuyaca Basilia. Jupan Sutipaj Kunasa. Jupan Sutipaj Eliasawa. Waliki. Hikisinkam Cuyaca. Hikisinkamaya Yatichiri. Waliki, en el primer te se equivocó, pero lo has rectificado. Sí. A ver, Cuyaca Fanny. Aski Haipukipan Cuyaca. Aski Haipukipanaya Yatichiri. Kamisaki Cuyaca. Waliki Yatichiri. Jumasti. Nayaj Walikiraki Cuyaca.
Human sutimaj kunasa. Nayan sutijaj faniwa. Humansti. Nayan sutijaj Roman. Kuyaka Fani. Hupan sutipaj kunasa. Human sutijaj. Hupan sutipaj. Alexo. Alexuwa. Ah, waliki kuyaka. Harur kam kuyaka. Harur kama yetichiri. Waliki. Shirley Condori. Aski urukipan kuyaka. Aski urukipanay yatichiri. Human sutimaj kunasa. Nayan sutijaj Shirley. Kamisaki kuyaka. Walikistua. Humansti. Nayaj walikira kistua kuyaka. Hupan sutipaj kunasa. Hupan sutipaj Germanwa. Ah, waliki. Harur kam kuyaka. Harur kama yetichiri. Muy bien, entonces por tema de tiempo hasta ahí nomás, ¿ya? ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Kisa yatichiri. Walik, vamos a reemplazar por cualquier miembro de la familia, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Achilaman sutipaj kunasa. Achilahan sutipaj Manuel. ¿No ve? Awichuman sutipaj kunasa. Awichuhan sutipaj Micaela. ¿No ve? Entonces, vamos a conjugar con esto. En vez de pronombre, colocamos sujeto y ya está, ¿no? Por eso es importante saber, ¿no? Las preguntas. Después también vamos a aprender preguntas negativas, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta por hoy? Una consulta. Adelante. ¿Cómo se dice un gusto en conocerte? Ah, un gusto conocerte. Ya no hay exactamente eso, pero podemos traducir de la siguiente forma, ¿ya? Más suma un asiwipan, hilata, kuyaka, así, ¿ya? Y la respuesta, kumatakis, kamaraki. ¿Ya? Ya, waliki. Quiere una pregunta. Adelante, Javier. Estaría bien decir, digamos, Humakam Satata, dicen, ¿no? Y Sí. decir Javier Satatua, ¿está bien, Lice, o está mal? Está bien, hemos dicho hay variantes. Estamos aprendiendo la forma clásica, ¿ya? Hay variantes, ¿ya? Humakun Satatasa, ¿no? Nayak Roman Satatua, ¿no? Otra forma. Ya, gracias, Lice. Sutimaj Kunasa, Sutijaj también, ¿no? Entonces, hay variantes, ¿ya? No se preocupen. Poco a poco. Muy bien. Pacha Urkam Takin, ¿ya? Hasta el día miércoles todos. Walik Paparafham. Pacha Urkamaya Tichiri. Waliki. Ahí no se olviden, el link siempre es para todas las clases el mismo, ¿ya? Por ahí nos olvidamos de compartir, ustedes entran al mismo link de siempre, ¿ya? Yatichiri, un Sí. favor, si puede enviarnos el link para descargar el PDF del diccionario. Ah, ya. Por favor. Muy bien, no se preocupe, ¿ya? Gracias. Yatichiri, una pregunta. Sí, adelante. Yatichiri, el texto no lo tengo, nadie me ha compartido. Por favor, comparte en el WhatsApp, por favor.